Benatalano etorato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Israel, a usted le tocaría. Okay. Parashá Leglejá. Dijo Hashem a Abraham, vete para ti, de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre, a la tierra que te indicaré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan, y a aquel que te maldiga, yo maldeciré. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Y así se marchó Abraham, tal como Hashem le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años de edad cuando se fue a Harán. Abraham llevó consigo a su esposa Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las riquezas que había acumulado, y las almas que hicieron en Harán, y se marcharon para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham entró a la tierra hasta el sitio de Shechem, hasta la planicie de Mored. El cananeo estaba entonces en la tierra. Hashem se apareció a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Así construyó un altar allí a Hashem, que se le apareció. De allí se trasladó a la montaña al este de Bet-El y levantó su tienda con Bet-El al oeste y allí al este, y allí erigió un altar a Hashem e invocó a Hashem por su nombre. Entonces Abraham siguió viajando, trasladándose en forma constante hacia el sur. Hubo hambruna en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir allí temporalmente, puesto que la hambruna en la tierra era muy severa. Y sucedió, cuando estaba a punto de entrar a Egipto, que dijo a su esposa Sarai: he aquí, sé que eres una mujer de aspecto hermoso, y sucederá que cuando los egipcios te vean, dirán: esta es su esposa. Entonces me matarán, pero a ti dejarán con vida. Te ruego que digas que eres mi hermana, para que me beneficie por causa tuya y pueda vivir gracias a ti. Pero sucedió, cuando Abraham llegó a Egipto, que los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Cuando los oficiales del faraón la vieron, la elogiaron ante el faraón, y la mujer fue llevada a la casa del faraón, y trató bien a Abraham por cuenta de ella, y adquirió ganado ovino
y bovino, burros, esclavos y siervas, burras y camellos. Pero Hachén afligió al faraón junto a los miembros de su casa con severas plagas por el asunto de Sarai, la esposa de Abraham. El faraón citó a Abraham y dijo: ¿qué es esto que me hiciste? ¿Por qué no me dijiste que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste ella es mi hermana? Para que yo la tomara como mi esposa. Ahora he aquí a tu esposa, tómala y vete. Así el faraón impartió órdenes a hombres en relación a él, y lo escoltaron a él y a su esposa y a todo lo que poseía. Así Abraham ascendió desde Egipto con su esposa y todas sus posesiones, y Lot con él hacia el sur. Ahora Abraham estaba sumamente cargado de ganado, plata y oro, y se marchó por sus rumbos desde el sur hasta Bet-El, al lugar donde su tienda había estado en el principio, entre Bet-El y Ai, al sitio del altar que había levantado ahí originalmente, y ahí Abraham invocó a Hachén por su nombre. También Lot, que marchó con Abraham, tenía ganado, ovino y bovino, y carpas, y la tierra no podía mantenerlos habitando juntos, puesto que sus posesiones eran abundantes, y eran incapaces de habitar juntos. Y ocurrió un altercado entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo moraban entonces en la tierra. Así dijo Abraham a Lot: te suplico que no haya altercado entre nosotros dos y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Acaso no tienes toda la tierra delante de ti? Por favor, sepárate de mí. Si vas a la izquierda, entonces iré a la derecha, y si vas a la derecha, entonces iré a la izquierda. Así Lot alzó la vista y contempló toda la llanura del Jordán, que estaba bien irrigada en todos lados. Antes de que Hachén destruyese a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Hachén, como está la tierra de Egipto en camino hacia Zohar. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y Lot viajó desde el este. Así se repararon ambos hermanos. Abraham se asentó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se asentó en las ciudades de la planicie, y montó sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Y los habitantes de Sodoma eran perversos y percaminosos ante Hachén en gran sumo. Hachén dijo a Abraham, después de que Lot se separe de él: alza ahora tus ojos y observa desde dónde estás, al norte, al sur, al este y al oeste, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré de tu simiente como el polvo de la tierra. Así que si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, entonces tu simiente también podrá ser contada. Levántate, camina por la tierra a su largo y a su ancho, porque a ti te la daré. Y Abraham trasladó su tienda y llegó a habitar en las planicies de Manré, que se encuentran en Hebrón,
y ahí construyó un altar para Hashem. Siguiente. Y sucedió en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioch, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron la guerra contra Berá, rey de Sodoma, Birsha, rey de Gomorra, Sinaf, rey de Ammá, Shemeber, rey de Seboín, y el rey de Bela, que es Zohar. Todos ellos se habían reunido en el valle de Sidín, y el que ahora es el mar de la San. 12 años sirvieron a Kedorlaomer, y se rebelaron 13 años en el 14º año. Kedorlaomer y los reyes que estaban con él fueron y atacaron a los refaitas en Ashterot, Carnaín, a los susitas en Ham, a los emitas en Chabé y Kiriataín, y a los oreos en sus montes de Seir, hasta la planicie de Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron y llegaron a Mispat, que es Kadesh. Atacaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitan en Hatzezot. Tamar y el rey de Sodoma salió con el rey de Gomorra, el rey de Ammá, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zohar, y batallaron con ellos en el valle de Sidín, con Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Shinar, y Arioch, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba repleto de pozos de alquitrán. Los reyes de Sodoma, Gomorra huyeron y cayeron en ellos, en tanto el resto huyó hacia una montaña. Capturaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra con todos sus víveres, y fueron y capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, pues residía en Sodoma, y se fueron entonces lleno el fugitivo, y le dijo a Abraham, el Ibrí, que moraba en la llanura de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, quienes eran aliados de Abraham, y cuando Abraham supo que su pariente había sido tomado prisionero, armó a sus discípulos que habían nacido en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. Y él juntó a sus sirvientes, cayeron sobre ellos de noche y los vencieron. Los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Trajo de regreso todas sus posesiones. Él también trajo de regreso a su pariente Lot con sus pertenencias, como así también a las mujeres y la demás gente. El rey de Sodoma salió a recibirlo, una vez que regresó de derrotar a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, al valle de Shabé, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Shalem, trajo pan y vino. Era sacerdote de Dios Altísimo. Lo bendijo diciendo, bendito es Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que ha entregado tus enemigos en tu mano, y le dio un diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame la gente y toma para ti los bienes. Abraham dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano hacia Hashem, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra,
juro que no tomaré ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, salvo lo que los jóvenes han comido y la porción de los hombres que me acompañaron, Aner, Escol y Manré. Ellos tomarán su parte. Después de estos acontecimientos, la palabra de Hashem visitó a Abraham en una visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa es muy grande. Y Abraham dijo, mi señor Hashem Elohim, ¿qué has de darme considerando que no tengo hijos y el administrador de mi casa es Eliezer, el Damaseno? Entonces Abraham dijo, he aquí que tú no me has dado descendencia y que mi mayordomo heredará de mí. Siguiente. Súbitamente le vino la palabra de Hashem diciéndole, aquí no te heredará solo el que salga de las extrañas, se te heredará. Entrañas. De las entrañas te heredará. Y lo llevó hacia afuera y dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y él confió en Hashem y él se lo tomó en cuenta como un acto de rectitud. Le dijo, yo soy Hashem que te sacó de Ur Kasdim para darte esta tierra como herencia. Dijo, mi señor Hashem Elohim, ¿cómo sabré yo que la heredaré? Y le dijo, toma para mí 3 terneras, 3 cabras, 3 carneros, una tórtola y un pichón. Le llevó todos estos, los cortó por el centro y colocó cada mitad una frente a otra. Sin embargo, no cortó las aves. Descendieron aves de rapiña sobre los cadáveres y Abraham les ahuyentó. Y sucedió cuando el sol estaba próximo a ponerse, que un sueño profundo cayó sobre Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él, y le dijo a Abraham, por cierto, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra ajena. Ellos los esclavizarán y oprimirán durante 400 años, pero también al pueblo al que servirán yo juzgaré, y después saldrán con grandes riquezas, y tú irás con tus ancestros en paz, serás sepultado en buena vejez, y la 4ª generación regresará aquí, pues la iniquidad del amorreo no habrá llegado al colmo, sino hasta entonces. Y sucedió que el sol se puso y hubo intensa oscuridad. He aquí que un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre estas y entre estos trozos. Ese día
Hashem hizo un pacto con Abraham diciéndole: a tu simiente he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, el Ceneo, el Ceneceo y el Cadmoneo, el Eteo, el Fereceo y los Refaitas, el Amorreo, el Cananeo, el Gergeseo y el Jebuseo. Y Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Ella tenía una sierva egipcia, cuyo nombre era Agar. Y Sarai dijo a Abraham: he aquí que Hashem me ha impedido concebir. Cohabita ahora con mi sierva, quizá tendré hijos por medio de ella. Y Abraham hizo caso a la palabra de Sarai. Así Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la egipcia, su sierva, al cabo de 10 años de haber vivido Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a su esposo Abraham. Cohabitó con Agar y ella concibió, y cuando vio que estaba encinta, observó con menosprecio a su señora. Así que Sarai le dijo a Abraham: mi agravio se debe a ti. Fui yo quien te entregó mi sierva en tu regazo, y ahora que ha concedido, me observa con menosprecio. Y Hashem juzgue entre tú y yo. Abraham dijo a Sarai: he aquí que tu sierva está en tus manos, haz con ella como te plazca. Y como Sarai la trató con rigor, huyó de su presencia. Un ángel de Hashem la encontró junto a un manantial de agua en el desierto, el manantial en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella dijo: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Un ángel de Hashem le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Y un ángel de Hashem le dijo: multiplicaré tu simiente a tal grado que no podrá ser controlada a causa de su gran número. Contada a causa de su gran número. Y un ángel de Hashem le dijo: he aquí que concibieras y darás a luz un hijo, a quien llamarás Ismael, puesto que Hashem ha escuchado tu plegaria, y él será como un asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos estarán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Y ella llamó a Hashem, que había hablado con ella, por el nombre de tú eres el Dios que ve, pues se dijo: pues ver incluso aquí después de haber visto. Por ello el pozo fue llamado el pozo del viviente. Se encuentra entre Kadesh y Bered. Agar dio a luz un hijo para Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le dio. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, Hashem se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai,
encamínate delante de mí y sé íntegro. Yo estableceré mi pacto contigo y te aumentaré en grado sumo. Abraham dejó caer sobre su rostro y Dios le habló y le dijo: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he convertido en padre de una multitud de naciones. Te haré sumamente fructífero, y de ti emergerán naciones, y reyes descenderán de ti. Yo ratificaré mi pacto contigo y con tus vástagos después de ti a lo largo de todas sus generaciones, como un pacto eterno, de ser un Dios para ti y tu simiente después de ti. Y otorgaré a ti y a tu simiente después de ti la tierra donde habitas, toda la tierra de Canaán, como una posesión eterna, y seré para ellos un Dios. Y dijo Abraham: y en cuanto a ti, cuidarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por todas sus generaciones. Este es mi pacto que cuidarás entre yo y tú y tu simiente después de ti. Cada varón entre ustedes será circuncidado. Circuncidarán la carne de su prepucio. Y esa será la señal del pacto entre yo y tú. A los 8 días de edad, cada varón entre ustedes será circuncidado por todas sus generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero de cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. El que nazca en tu casa o sea comprado con tu dinero deberá ser circuncidado, y así mi pacto estará en tu carne como un pacto eterno. Un varón incircunciso, la carne de cuyo prepucio no haya sido circuncidada, esa alma será borrada de su pueblo, habrá anulado mi pacto. Y Dios dijo a Abraham: en cuanto a Sarai, tu esposa, no la llames por el nombre de Sarai, porque ahora será porque Sara es su nombre. Sara es su nombre. La bendeciré y, por cierto, te daré un hijo a través de ella. La bendeciré y ella será madre de naciones. Reyes del pueblo nacerán de ella. Y Abraham se dejó caer sobre su rostro y rió, y pensó: ¿acaso le nacerá un hijo a un hombre de 100 años? ¿Y acaso a Sara, una mujer de 90 años, dará a luz? Y Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Dios dijo: sin embargo, tu esposa Sara te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yitzhak. Y cumpliré mi pacto con él como un pacto perpetuo para su simiente después de él. Pero en cuanto a Ismael, te he escuchado. Lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré muchísimo. Él engendrará 12 príncipes y lo haré una gran nación.
pero yo mantendré mi pacto a través de Yitzhak, a quien Sara dará a luz para ti por esta época el año próximo. Y cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió de donde estaba Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y todos aquellos sirvientes nacidos en su casa y todos los que había comprado con dinero, todos los varones de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de sus prepucios en ese mismo día, tal como Dios le dijo. Abraham tenía 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ese mismo día, Abraham se circuncidó con Ismael, su hijo. Y todos los integrantes de su casa, tanto los nacidos en su casa como los comprados por dinero de manos de un extranjero, se circuncidaron con él. Comentarios. Hasta aquí llega la lectura de la pareja. Bueno, inicialmente en el capítulo de introducción, en el 12.3, en lo especial, en lo particular, me ha hecho internalizar más cuando habla de la bendición. Dice: bendeciré a todos los que te bendigan y a quienes. Dice: y a aquel que te maldiga, yo maldeciré. Y me quedo ahí para hacer el comentario. Realmente, a primera impresión, como que no fuera de profundidad este pasú, pero es donde empieza realmente el desarrollo, el evento mismo en torno a Abraham, inicialmente como Abraham, pero ese desarrollo empieza aquí y Abraham realmente empieza a extenderse en todo aquello que el Creador ha pactado con él. Inicialmente, bueno, si antes de él hubieron otras almas, pero ninguna otra alma había pactado con el Boreolán. Y aquí se marca el inicio de toda la creación misma, y en otras partes ya está escrito que el universo mismo fue hecho en favor de él. ¿Qué hizo Abraham en la tierra? Establecer los parámetros terrenales, materiales, y elevarlos a la divinidad para con su creador. Y eso que está aquí como un sol que en realidad no se descubre de presto, se entra en ese detalle. El Boreolán pactando con Abraham, desarrollando, prometiendo, iniciando un entorno en el cual esa alma llena de perfección pues se desarrolla, empieza la búsqueda, hay promesas, hay pacto, hay señal, y todo esto a través del gran inicio: aquel que te bendijere, yo bendeciré; aquel que te maldijere, yo maldeciré. Llegando hasta nuestro día y tiempo, saber que la bendición de ir hacia adentro viene desde Abraham, que fue adentro primero para salir y encontrarse con la chispa divina, que era la que conectaba con su Creador, con aquel que estaba haciendo promesas con él, con aquel que le había dispuesto toda la creación en sus manos, y a través de quien los resultados de la humanidad iban a ser realmente benéficos, santos, sagrados,
porque desde ese momento Abraham empezó a estar en una relación constante, permanente. Su desarrollo siempre fue en conexión directa con su Creador. ¿Qué debo de aprender yo en mi día y tiempo como persona? Que en realidad debo de tener claro que mi mundo material no es lo mejor que tengo, que mi mundo pensante no es lo mejor que tengo, que el tener una familia, que el tener una casa, que el tener bienes no es lo mejor que yo tengo. Si lo mejor es que salga de mí, y como dice la expresión de la parashá, sal para ti, sal de ti, pero entra en ti, quítate el ego. Tenés que estar vacío. Lo que ahora me está diciendo es que me vacíe de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo pienso, porque esta materialidad impide que mi alma se desarrolle. El mensaje viene desde allí. Yo quiero tener bendición a través de Abraham. Tenemos escasos días en los que tuvimos una energía durante 24 horas de este patriarca. Y qué bien se siente conectar y saber que esos orígenes están ahí disponibles para toda la humanidad. Ahora me toca a mí, en este día y tiempo, llegar a entender qué pacto, qué es mi misión, qué es lo que el Boré Olam me está diciendo a mí para que haga. Tengo que establecer, bueno, ahora yo sé que soy una persona que tiene pensamientos, emociones, vengo de una familia, pues mi padre y mi madre, ¿verdad? Pero, ¿y el origen dónde está? El origen no es mi papá ni mi mamá, el origen no es allá donde moro, donde trabajo, mis pensamientos mismos, mis emociones, sino mi origen, lo perfecto, de donde nací, de donde esa chispa que ahora se desarrolla en mí, es fecunda, y que mi conexión tiene que ser constante para no caer como veíamos en la parashá anterior. Por ejemplo, por citar algo, ¿qué es lo que el hombre disfruta mientras está desenfrenado, sin una ley, sin una moralidad, sin una conexión con el Creador? Bueno, lo que viene es consecuencia terrible. Pero aquí estamos entrando al área de la dicha para la humanidad, que debemos de comprenderlo de la mejor manera posible, que el mejor esfuerzo lo tengo que hacer ahora, porque ya mañana yo no sé qué va a pasar y ayer ya pasó. Hoy esta conexión me da vida, es vida. ¿Qué es mi misión? Si no le he descubierto que debo de estar conectado a la fuente de luz, y que yo mismo, ese poquito de luz que tengo y que está dentro de mí, tengo que acrecentarlo para que esta creación en la que estoy tenga ese beneficio. Que mi cuerpo, que esta materia en la que ahora tengo, reciba esa protección. Que mi Neshama se desarrolle en la conexión directa, sin prejuicios, sin tapujos, sin condiciones, sino solo por un mandato que en el cual debo de vivir agradecido de tener esa conexión y que debo desarrollarlo yo, no es otro, porque esa chispa divina que está en mí, eso es lo que debe mover todo mi ser, salir de mí, sacar mi ego, eso que me estorba, para que el estado, el nivel de la Neshama pueda hacerse presente. La Neshama vive en un estado de santidad, de perfección, de conexión directa. Pero si me quedo todavía en el Ruá, tengo muchos problemas. Ahora mi nefesh es el que está viciado y minado. Tengo que hacer ese cambio, esa evolución, ese nivel. De lo contrario, no disfruto lo que soy. Debo estar agradecido con mi Creador por esa chispa que Él me dio, y tengo la oportunidad de estar conectado siempre con Él, unirme al Ensof y ser algo grande. Mi misión, ahora estoy empezando a entender. Tengo que buscar más, como Abraham lo hacía. Buscaba y buscaba y buscaba
siendo de su descendencia, bueno, tan idolátrica su padre, su entorno, pero él buscó. Retó a su padre y le demostró que lo que el padre le había enseñado quedaba desfasado. Y le dio una lección a su propio padre. Y qué bueno es que nosotros podemos hacer eso hoy en nuestro día y tiempo, solo con el conocimiento de la verdad que no pasa de moda. La verdad eterna, aquella que me hace conectarme y descubrir quién soy, qué quiero, qué debo de hacer hoy, qué es la vida que yo tengo si estoy desconectado de Él. Abraham hasta tuvo el privilegio de que lo lanzaron a un horno de fuego. Imagínense, fue probado. Todo eso le sirvió ¿para qué? Para identificar aquel con el que estaba haciendo pacto era verdadero, era genuino, y que todo lo que él estaba prometiendo, nada iba a pasar por alto. Todo tenía su fiel cumplimiento. Me quedo ahí para comentar después de iniciar. Bueno, mi comentario va basado en el Pasuk 12:1, o sea, el inicio de la parashá. Encontré unos comentarios que me llamaron sumamente la atención. Dios le ordena a Abraham salir de su entorno, su tierra, su cultura y sus familias. Es un llamado a romper con el pasado y comenzar una nueva vida guiada solo por la fe. El Zohar enseña que el Leg Lejá significa no solo vete, sino vete hacia ti, hacia tu esencia, hacia tu raíz espiritual. Cada alma tiene un camino único que la conecta con su propósito divino. El llamado de Abraham representa el despertar del alma hacia su verdadera identidad. Como en el Pasú habla de vete de ti, de tu tierra y de tus familias, encontré que esta es una opinión del Santo Aris, que dice que los 3 niveles del viaje interior es: de tu tierra representa los deseos corporales, de tu lugar natal simboliza las emociones y los hábitos adquiridos, de la casa de tu padre alude al intelecto y las creencias heredadas. Dios invita a Abraham a trascender los 3 niveles del ego humano: cuerpo, emoción e intelecto, para alcanzar la tierra que yo te mostraré, es decir, la conciencia divina. El llamado personal: cada persona escucha su propio Leg Lejá en algún momento de su vida, cuando siente el impulso a buscar algo más allá del confort, de encontrar sentido y dejar atrás lo limitado para extraer la voluntad del Eterno. La enseñanza del Zohar en el tratado del Zohar del Leg Lejá del 1.77b, cuando Dios dijo Leg Lejá, habló no solo a Abraham, sino a todas las almas que descienden al mundo. Cada alma debe de hacer su propio viaje desde el cielo hacia el mundo para cumplir su misión. Leg Lejá es el mandato de la existencia, vivir el proceso del descenso y del retorno, revelando la luz divina en el mundo físico. Mensaje central: la fe verdadera es un viaje hacia uno mismo, hacia Dios. Crecer espiritualmente requiere de dejar lo conocido. Cada Leg Lejá es una oportunidad para descubrir tu misión divina en este mundo. Ese es mi pequeño comentario. Sí, Leg Lejá es cada uno de nosotros tenemos un Leg Lejá, así como Abraham tuvo su Leg Lejá, pero él desde el inicio, él lo que quería era conocer quién era en realidad el Boré Olam, porque él tuvo muchos problemas, él tuvo tantas pruebas que pasar, pero primeramente se enfrentó a nada más y nada menos que a Nimrod,
Y nadie se le acercaba a contradecirle a ese rey, pero él sí le contradecía. Él decía que cómo iba a adorar al sol si de repente el sol ya no estaba, cómo iba a adorar a la luna si de repente la luna ya no estaba. Entonces Nimrod se molestó tanto y lo tuvo 10 años preso. Después lo sacó y lo metió en un horno y le dijo, o sea que lo retó y le dijo, a ver si en verdad tu Dios te va a rescatar de ahí. Y así fue, porque él sabía que el Boreolán estaba con él. Y mandó unos ángeles y él fue rescatado. Y de esa manera él fue, porque él sabía que había un Dios que él tenía y lo buscaba con justicia, porque hay mucha gente testaruda que no quiere entender en realidad que el Boreolán es el que lo hace todo y pone en nuestra mente todo. Entonces, pero él dice, hay una parte en la mirada al inicio. Hay dos expresiones. Inicia con Elohei, Abraham, y después dice que es el escudo de Abraham. Entonces, todo, o sea que él sabía que el Boreolán estaba con él y nada le iba a pasar. Y por eso es el primero que es el llamado el Ibri, porque él es el que empezó todo esto. Porque la Torah fue dada ¿para quién? Nada más que para Abraham, para él. Ahí me quedo para mí. Sí, quiero comentar, como uniendo un poco con lo que comentaban anteriormente de Lech Lecha, en donde es una invitación a hacer un viaje espiritual, un viaje de nuestra alma, es decir, descender de arriba, venir de arriba para venir acá, a hacer un tikkun, hacer una rectificación. Pero ¿para qué? Viene la pregunta que en algún momento, y también todo creo que nos hacemos todos en algún momento de nuestra vida, ¿cuál es nuestro propósito? Y ahí es donde venimos y entonces trato de preguntar, de hacer esa conexión, que hoy vengo y qué es lo que me está pidiendo, hacer esa desconexión de los diferentes niveles que mencionaba anteriormente. Y entonces más adelante dice en Bereshit 12:7, y Abraham edificó allí un altar a Hashem que se le había aparecido. El altar se vuelve como ese punto de unión entre el cielo y la tierra. Y entonces el Zohar en el Lech Lecha nos dice que enseña que cada vez que Abraham edificaba un altar, no estaba simplemente ofreciendo sacrificios físicos, sino elevando la energía espiritual del lugar. Y es básicamente lo que Lech Lecha nos está pidiendo, y desde el 7 es como dando una continuidad. O sea, vamos a dejar esos conceptos, vamos a dejar atrás nuestros miedos, nuestros apegos, vamos a dejar atrás aquello que nos está reteniendo. Nosotros como familia en algún momento acá con los Morín conversábamos cómo llegamos a un momento en el que sentíamos que no está, por estar con otras personas en otro grupo que atendíamos, no crecíamos, ¿no? Porque por diferentes motivos que no vamos a mencionar, pero hay un momento en el que hay que tomar esa decisión, y esa decisión en el corazón es el que se vuelve como ese altar que presenta un sacrificio, y es el que nos va a llevar a expandirnos. Entonces dice acá más adelante que no estaba simplemente ofreciendo sacrificios físicos, sino elevando la energía espiritual del lugar. El altar simboliza el corazón humano, el centro donde el alma se conecta con lo divino. En hebreo, Mizbeach, que es altar, viene de la raíz sabah, que significa sacrificar, ofrecer, pero el Zohar enseña que también puede leerse como Mesabeach et Ayetzer, es decir, dominar y elevar el instinto inferior. Es decir, así construir un altar es una metáfora de elevar los deseos del alma animal al servicio de la luz. Y esa parte del alma animal incluyen esos, como mencionaba, los miedos, los ciertos apegos, costumbres, aprendizajes,
bueno, religiones antiguas que se puede estar representadas por acá, pues, que como nuestros padres, podemos decirlo, por ponerlo como una tipología. Soltar todo eso, soltar toda esa parte, porque quieras uno a veces estar en esa zona de confort, podemos compararlo como esa parte animal. Aquí estoy bien o estoy cómodo, pero un momento en el que quieras alejar, sal de ahí, porque necesitas elevarte, necesitas expandirte, necesitas hacer un sacrificio en tu corazón. Entonces dice el Ariel Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria, explica que dentro del ser humano hay 4 elementos espirituales y conecta con lo que mencionaba anteriormente: fuego, agua, aire y tierra, los mismos que formaban el altar del templo. Fuego, que son la pasión, deseos, fuerza vital; agua, emociones, amor, misericordia; aire, pensamiento, intención; tierra, acción, cuerpo, estabilidad. Cuando Abraham construye un altar, nos enseña que el servicio al Abacadosh requiere armonizar los 4 elementos del alma: que el fuego de la pasión no destruya, que el agua del amor no se desborde, que el aire del pensamiento no se disperse y que la tierra del cuerpo no se vuelva pesada. Solo cuando el corazón se equilibra, el altar interior se ilumina. Entonces, y cuando dice equilibra, es que tenemos que hacerlo con razonamiento, apegado a la Torah, pero sí escuchando ese lejlejá interno que tenemos cada uno. Dice acá a Hashem que se le había aparecido en revelación tras la elevación. El Zohar dice que la revelación divina viene después de la construcción del altar interior, no antes. Primero el alma debe ordenar su interior y solo entonces la Shejina será revelada. Por eso el texto dice que se le había aparecido. La palabra hebrea Nirá, se apareció, también puede leerse como se hizo visible dentro de él. En otras palabras, Hashem se manifestó en Abraham no desde afuera, sino desde adentro, en la conciencia que había despertado. En otras palabras, en la medida que dejemos atrás, escuchemos la voz del Lejá y levantemos ese altar, ese sacrificio en nuestro corazón, entonces será revelada esa Shejina, esa presencia divina. Puedo decir que esa es la aplicación que le encuentro para nuestro hogar como familia. Nosotros, pues creo que nos está hablando fuertemente. Así que gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera, me llama la atención lo que elige Lo. Dice en el comentario 10.13, dice: Lo elige el dinero en vez de la moralidad, consciente de que ambos no podrán seguir juntos. Abraham dio a Lot la primera opción de dónde vivir. Lot escogió la parte más próspera del país, pese a ser también la más cruel y corrupta. Quizás él pensó, como tantos lo hacen siempre, que podría gozar de la riqueza de los sodomitas sin verse afectado por su perfidia, como suele suceder. Estaba equivocado. Esto también me llama a reflexión, porque sí, nos tenemos que mover, pero muchas veces no elegimos el bien y elegimos el camino más fácil, elegimos el camino más cómodo, el que nos dé mayor, decimos nosotros, más, ¿cómo se llama? Más riqueza, más gozo. Como lo han dicho los antecesores de mí, vete para ti, nos llama a una reflexión propia de cada uno de nosotros, siempre, todo el tiempo, no solamente en esta parachá. Tenemos que pensar siempre: vete para ti. Y esto es por mi persona que menciono esto, solamente. Hay un comentario que
siempre me ha llamado la atención en esta parashá, y es el hecho de que en el 15:2 menciona: Abraham dijo, mi Señor, Hashem, Elohim, ¿qué has de darme, considerando que no tengo hijos, y el administrador de mi casa es Eliezer, el Damaseno? Menciona acá. Luego en el 8 menciona, dijo, mi Señor, Hashem Elohim, ¿cómo sabré que yo la heredaré? Básicamente son esas dos en los pasú lo que menciona mi Señor Hashem Elohim, pero siempre me llama la atención en el pasú 2 de el comentario donde dice mi Señor Hashem Elohim. Esta es una combinación poco usual de los nombres divinos. Abraham se dirige aquí a Dios como mi Señor, manifestando su totalidad obediencia, reconocimiento a su soberanía, sobre lo cual los sabios comentan que fue la primera persona en referirse a Dios como Adón, Señor. Berajot 7b. El segundo nombre de este versículo, Hashem Elohim, se describe y luego menciona, que no lo puedo decir pues en aras del tiempo y también porque es muy profundo, pero menciona Elohim, que se pronuncia como la consecuencia. Es una combinación de nombres que se refiere a la misericordia, al juicio estricto, respectivamente. Al usar la combinación de Abraham, que Dios es misericordioso inclusive cuando imparte justicia, y Rashi, y menciona el comentario, pero siempre cuando leo este comentario y este pasú, a mí me hace ver la grandeza, la misericordia que Él muestra con nosotros. O sea que Él siempre nos invita a que profundicemos en nuestro interior y en aras de las enseñanzas. Los sabios de bendita memoria y mis maestros en sus enseñanzas siempre me dicen que hay que internalizarse a uno mismo en cada enseñanza, de profundizarse, ir hacia adentro, no hacia afuera, sino que irse encontrando realmente cuál es el propósito del cual estoy este día y hoy acá, y no dejar pasar la enseñanza como un ciclo más, sino que verdaderos cambios profundos para transformar lo que requiere la Torah. Gracias. En Bereshit 12:1 dijo Hashem a Abraham, vete de ti, de tu tierra, de tus familiares y de tu casa, de tus padres, a la tierra que te indicaré. A mí me llama la atención este paso, porque Dios le dice, vete para ti, de tu tierra. Y según todo lo que nosotros hemos estudiado es interiormente que le habla Hashem a Abraham, donde le dice, vete para ti, deja de hacer las cosas que hacías anteriormente, deja de estar en idolatría, deja de, no sé si somos mentirosos. Entonces todo eso me viene a mí y le agarro hasta para allá en sí, para mí, porque digo, Hashem me habla, me está diciendo, Eva, deja de hacer las cosas que hacías antes. Y no era, en mi caso, yo cambié de residencia, de donde vivía, me cambié, pero no solamente es cambiar del lugar donde vivía a irme a otro lugar, porque yo misma me he preguntado muchas veces, ¿será que cambiándome de lugar voy a cambiar mi pensamiento? ¿Será que cambiándome de lugar voy a dejar de ser la misma persona que era antes?
también tengo que cambiar mi interior. Y es una de las cosas que a mí, en lo personal, me ha costado. Yo cambié muchas cosas, dejé a mis hijos, dejé a mis padres, me surgieron muchas cosas, cambié de domicilio y digo, no solamente era eso de cambiar, también tenía que cambiar mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas que hacía antes, que si iba a los bailes, que si tomaba, que si hacía eso, que si hacía lo otro. Era cambiar y dejar todo eso porque de nada me servía mudarme de donde estaba viviendo y seguir en la misma situación, venir a lo mismo, venir a seguir tomando, seguir yendo a bailes, seguir mintiendo, y esa parte la traigo y esta para allá para mí es muy que me llega, o sea, para mí desde el año pasado, para mí esta para allá hoy es la segunda vez que la leo y para mí esta para allá es como que me habla a mí. Y ahora este camino que he tomado de dejar todas las cosas que estuve haciendo atrás y venir a Hashem no ha sido fácil. He tenido que dejar muchas cosas y aparte que yo en unos primeros meses decía, ¿y será esto en realidad lo que quiero? ¿Será esto en realidad lo que yo, o sea, mi cuerpo necesita? Pero realmente, porque no es fácil estar y querer seguir este camino para querer llegar al judaísmo, no es nada fácil, son muchas cosas, tanto disciplina, tener una gran disciplina, tener que trabajar y aparte de trabajar, tener un orden, porque acá me he dado cuenta que todo eso es de orden, de disciplina y de un trabajo no solamente físico, sino que un trabajo espiritual. Y entonces digo, ahora ya han pasado varios meses y le doy gracias y digo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, porque me has traído hasta aquí. No he terminado de dejar todas las cosas, pero día a día voy cambiando muchas de las facetas. Me falta mucho, que lo primero que nos hace falta dejar a mí de las idolatrías es el enojo, el hablar mal de las personas, porque es algo que siempre a diario vienen esos pensamientos. Y digo, enfocarme en Hashem. Algo que me llamaba la atención es Shabbat. Y es una de las cosas que no es como afuera, que uno dice, ay, hoy voy a ir, hoy no voy a ir. No, es una disciplina. El venir al Shabbat, el venir antes, o sea, antes de la hora que comienza. Y otra cosa es que no puedo hacer una meditación a la hora que me dé la gana. Hay horas, hay reglas, no puedo venir y porque encontré algo que me gustó en Navidad, la voy a hacer a la hora que me dé la gana o la voy a hacer 3, 4 veces en el día. No, todo tiene un orden, todo tiene una disciplina y esto es lo que trae este camino que estoy buscando, que es difícil porque no es nada fácil. Hay muchas cosas todavía que tengo que, como le digo, de corregir en mi vida. Y para mí esta para allá, lejos de hablarle a alguien más, me habla a mí, en cambiar internamente. Y leí en los comentarios que a Abraham así le pasó. Tuvo muchas pruebas, nada de las cosas que él pudo obtener le fueron fáciles. Tuvo demasiadas pruebas y las fue pasando de a poco. No es que, bueno, vení, te vi que hiciste esto bien y entonces ahora te pongo aquí. No,
fue pasando un proceso, fue por procesos. Y también leía que dice que no se puede obligar a otra persona o llevar a otra persona a otra ciudad. Habla acá que Abraham se había llevado a Sara a otro lugar, pero dice que no podía habérsela llevado sin su consentimiento. Lo hizo con el consentimiento de ella, y eso habla también que no podemos querer que otra persona haga lo que nosotros queremos. Todos tenemos un libre albedrío y hacer como nosotros. Hoy en día, si nos damos cuenta, los consejos que nos dan ahora no es que hacer lo que vos querás. Mira, este es un país libre, o sea, ya sos mayor de edad, ya puedes hacer eso, ya puedes hacer lo otro, pero no nos enseñan el respeto a Hashem, no el respeto el respeto a nuestros ancianos, el respeto a nuestros padres. Ya hoy un muchacho, un cipote de 12, 13 años, le falta el respeto a los padres. No tiene ese respeto. Y antes, bueno, yo crecí con eso, que si mi papá hablaba, pues era mi padre el que estaba hablando y yo no me podía interferir en esa conversación que mi papá tenía. O si mi abuela estaba hablando, pues igual, yo no podía interferir o estar escuchando lo que ellos hablaban. Pero hoy en día hemos perdido esos valores. Y lo traigo así a mi vida, es decir, doy gracias a Hashem que me sigue enseñando, y ha tenido también bondad de ver que he sido también malcriada, y hasta el día de ahora me sigue dando, ha tenido compasión de mí. Me hablaba que decía que nosotros tenemos que cambiar nuestras midot, y las midot son nuestras cualidades. O sea, si tengo cualidades que soy enojada, gritona, malcriada, tengo que cambiar todas esas actitudes. Y así por poco, o sea, no es que de un día a otro voy a cambiar y a dejar todo esto. Pero me llama mucho la atención porque mis maestros han tenido paciencia conmigo, me han enseñado, me han estado enseñando y me siguen enseñando, porque tengo muchas cualidades en las cuales yo digo, tengo que seguir poniendo mi esfuerzo, y es una de las cosas que habla que hizo Abraham, un esfuerzo, porque también dice que más adelante nos habla de cuando él se circuncidó. Aún así él estaba pasando eso que se había hecho de la circuncisión, él estaba débil. Y Abraham dice que era un hombre que hospedaba, era un hombre servicial, no esperaba que la gente lo buscara. Dice que él llamaba a las personas y él les ayudaba, y es algo que yo digo, quisiera tener eso de poder ayudar a las demás personas, pero no ayudar y al día de mañana estar, yo le ayudé, no, o sea, ayudar sin estar queriendo recibir una recompensa, sino que una ayuda genuina a las demás personas. Entonces esa parte me llama la atención, que dice que él estaba padeciendo de dolor, o sea, estaba enfermo por lo de la circuncisión, y dice que aún así él le seguía sirviendo a los que pasaban en el desierto. Dice que viene Hashem y dice que le manda tres ángeles y llegan, pero dice que él los recibió con alegría, los recibió y les dio
lo mejor, no es porque, mire, estoy enfermo y entonces, mire, como estoy enfermo, solo le voy a dar esto. No, dice que lo recibió y fue donde su mujer y le dijo que preparara de las mejores harinas, que preparara el pan. Entonces, es dar sin estar esperando nada a cambio. Y leía y decía, me emocionaba. Esta parashá me ha dejado muy emocionada y realmente tiene muchas cosas, pero nosotros a veces, bueno, en mi caso, quiero buscar como decir cosas un poco más, porque se pudiera ver que el ser atento, el ser respetuoso no tiene un valor, pero sí tiene un valor también y un valor muy grande, pero dejamos a un lado esto. Y lo mismo pasa con Shabbat, no le damos la importancia al Shabbat que le tendríamos que dar. Respetar los tiempos, respetar que ya sabemos que, al menos digo yo, ya sé a la hora que empieza, venir a tiempo, hacer los rezos, pero no hacer los rezos solo por leer, sino que hacer los rezos con Kavaná. Y eso va a ser, yo digo, el día que logre hacer eso, va a ser genial en mi vida, porque es a lo que quiero llegar, es a lo que quiero servir a Hashem, pero no lo quiero servir a medias. Quiero tener un corazón humilde, un corazón amplio para escuchar y tener la suficiente humildad para también comprender de que no todas las cosas que hago las hago bien, sino que también tengo que cambiar mucho en mi vida. Así es como yo tomo esa parashá para mi vida. Bueno, dejamos el tiempo al maestro para que... Falta todavía varios comentarios. Dice que Abraham fue merecedor más que todos sus contemporáneos de que el Creador le dijera, vete por ti. Él dijo, oídme, que el Creador le dijera, él dijo, oídme, hombres de corazón endurecido, que estáis lejos de la justicia. Es decir, cuán duro es el corazón de los pecadores que ven los senderos y los caminos de la Torá. Acá nos está hablando, que hay veces tenemos la oportunidad de estudiar, de ir a clase, de rezar, de hacer salmos, cualquier o sea, que hagamos cuestiones de la Torá, que leamos, que estudiemos, pero a veces lo dejamos así como que hay después, mañana. Entonces yo realmente cuando leí esta parashá, esta parte de cuando decía corazones endurecidos, me puse a pensar que realmente yo, en lo personal, muchas veces he dicho, mañana voy a hacer completo tal cosa, o voy a llegar temprano a la clase, y al final no me sale como pensé, pero como dice la Escritura, Hashem nos da y nos pone pruebas que cada uno pueda llevar, no nos pone más de lo que podamos hacer. Pero al mismo tiempo pienso yo, si por estar en el trabajo yo no puedo llegar temprano, realmente cuando leí esta parte yo, bueno, ya tiempo que estoy con eso de que ya no voy a ir a trabajar, que me quiero dedicar a los estudios, a la Torá, me quiero dedicar a todo lo que es
los estudios de la Torá, pero hasta el momento no se me ha dado. Pero también Hashem nos ha dado libre albedrío, pero dice que Él no actúa mientras nosotros no accionamos. Y si yo acciono a ir al trabajo, digo yo, estoy cometiendo un gran error. Pero al mismo tiempo, le estoy pidiendo que me ayude a concretar esta situación que yo quiero estudiar más, quiero tener más tiempo para estudiar, pero hasta el momento no se me ha podido, no he podido lograr ese propósito. Y cuando leí esta parte me agarró así como que realmente yo estoy mal en esta parte, estoy haciendo lo que no debo hacer. Y cuando dice le dice que se vaya de su tierra y de su parentela, o sea, ahí mismo digo también, me está diciendo que deje cierta cosa que hasta el momento no debo seguirla haciendo. Y pongo de nuevo el trabajo y digo yo no tengo que ir a trabajar ya para dedicarme a lo que realmente tengo que dedicarme. Pero ahí estoy en esa lucha y bueno, esperando que Hashem me ayude y en su momento Él me permita concretar esos proyectos, podría decirse, esa necesidad que tengo de dejar de asistir al trabajo y dedicarme más a lo que es el estudio de la Torá. También menciona que dice, son llamados hombres de corazón endurecido porque se encuentran lejos del Creador, o sea, lejos de la Torá, y eso mismo me vuelve a recordar el hecho de que no tengo que seguir en esta situación, tengo que cambiar esta parte, porque cuando leí esta parte de la parashá que tiene muchas cosas que uno debe cambiar, como dejar lo que uno hacía antes, dejar lo que son las actitudes que uno tiene negativas, el ego, como cada rato se nos dice, el ego, y el ego se presenta cada rato en lo que hacemos, pero cuando leí esto me puse así como que yo tengo que mejorar esta parte y tratar de lograrlo, y que Hashem me ayude, con la ayuda de Hashem, por supuesto, porque yo sola no voy a hacer nada, yo sola no voy a lograr nada de lo que ahorita estoy diciendo. Y leía una parte donde decía, todo se sostiene en la Torá. Eso me terminaba de rematar lo que yo estaba diciendo y pensando y sintiendo en ese momento solamente. ¿Alguien más? Bueno, esta parashá habla de un tema muy bonito, Habruta, Mituta, ¿sí? Un tema del Talmud que hemos estudiado varias veces. Y si hay una frase que podría resumir toda la Torá o el mensaje de la Torá, ese es Lech Lechá. Sí, Lech Lechá resume básicamente todita la Torá. En la mayoría de las traducciones parece que Dios le esté diciendo a Abraham que se vaya, que huya. Pero si vamos a la esencia de estas palabras, descubrimos que no se está dirigiendo a Abraham, ¿ya? Sino que se está dirigiendo a cada uno de nosotros, ¿sí? Y sobre todo no está proponiendo ningún tipo de huida. Para Charles Darwin,
el hombre y las especies habría podido evolucionar gracias al esfuerzo y a la lucha. Los vencedores egoístas y despiadados habrían dejado atrás a los demás. Esta concepción, probablemente influida inconscientemente por una parte del apellido de Darwin, que en inglés es vencer, ha resultado ser totalmente errónea. Al final de su vida, y esto nos lo han ocultado los libros de texto y divulgación, el genial naturalista fue consciente de que la estrategia más importante para sobrevivir es la cooperación. Y por eso las especies gregarias y sociales son las que dominan el planeta. Esta idea se encuentra ya prefigurada en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit, cuando nos enseña que hoja bruta o mituta, literalmente o amigo o muerte. Pero, ¿qué podemos entender qué podemos entender como compañerismo o muerte o como colaboración o muerte? ¿Sí? Y en Bereshit 12:1 leemos: vete de tu tierra, de tu lugar natal, a la casa de tus padres. Aparentemente Hashem le dice a Abraham que huya de su país, de su casa, de su familia. Pero si profundizamos un poco en el versículo y sobre todo si acudimos a la gematría, descubrimos que no está hablando de otra cosa. Nos está hablando de otra cosa. Hashem le está diciendo a Abraham, nos está diciendo a todos que nos olvidemos de nosotros mismos, que abandonemos nuestro ego, como decía doña Marta, ¿verdad? Que está en la lucha ahí, adelante, y que nos unamos a los demás, que colaboremos, que seamos empáticos, ¿sí? Una de las cosas más difíciles de la paz de la tierra es ponerse en los zapatos de alguien más, ¿va? Como dice el dicho popular. Que seamos solidarios, ¿sí? La alternativa es, como veremos, la muerte. Cuando calculamos la gematría de Lech Lecha Me'artzcha Bemizbolactecha Bemibei Abijá, que es 1488, sí, en donde las palabras suman esa cantidad, una deliciosa expresión talmúdica nos proporciona la clave para entender el primer versículo de la parashá de Lech Lecha. Hoja bruta o mituta, o compañerismo o muerte, que suman exactamente 1488. Exactamente la gematría del primer pasuk de Lech Lecha. Pero lo más sorprendente ocurre cuando el valor numérico de Jabruta, que es amigo, 617, le restamos la palabra anterior, o 6, obtenemos 611, que es la gematría de la Torá. Si hacemos lo mismo con mituta, muerte, 857, y también le restamos la palabra anterior, 6, obtenemos 851, que como nos enseñan los sabios es la gematría de Be'adamat Kodesh, en la Tierra Santa, que es donde básicamente manda a Abraham. Lo que Dios le propone a Abraham es que salga de esta tierra cómoda que es el estado de conciencia del ego, para entrar en otro estado de conciencia que los sabios llaman Tierra Santa, ¿sí? Porque la Tierra Santa en realidad no es un lugar físico, lo hemos aprendido en el Zohar cantidad de veces, ¿sí? Es un lugar metafísico. La continuación del versículo es harto elocuente al respecto. A la tierra que te mostraré. Cuando calculamos la gematría Asher Areja,
que te mostraré, descubrimos que es 723, la de Beahavá, Beahu, Beraut, con amor, hermandad y amistad, o sea, con compañerismo. Sí. Y hay un montón de dichos que se los atribuyen a los chinos, que se los atribuyen aquí y allá, de compañerismo. Sí. Siempre juntos se van a hacer mejor las cosas. ¿Ya? Como lo hemos aprendido en clases anteriores, ¿verdad? Un minyan, para llamar a un minyan, ¿sí? Hacer la tefilá, esa tefilá es totalmente diferente, que usted se quede en su casa, que usted se quede en su lugar, o incluso que venga a la sinagoga después de que el minyan ha hecho la verajá, o la tefilá, perdón, y que usted haga su verajá, o su tefilá, solo, o sola. A estas alturas quiero compartir con ustedes un tema de esta parashá, que es bien polémico a veces. Esto es para el alma. Espero que Hashem nos dé mojín extendidos para poder comprender estas palabras que voy a leer del Zohar. Malquisedec. Abraham el rey, David y los otros gigantes espirituales de la historia dedicaron sus vidas a paliar el dolor de la Shekinah, el alma universal colectiva que nos protege y asiste en el mundo físico. La Shekinah, que posee su propia conciencia, experimenta el dolor colectivo de la humanidad cuando la negatividad y el sufrimiento abundan en el mundo. De manera similar, nuestra conciencia e intención de aliviar el dolor de la Shekinah sirve para aliviar el dolor de toda la humanidad. El trabajo espiritual no puede ser basado en el ego. De nuevo toca el ego. Debemos aprender a sentir el dolor de los otros y dedicarnos a terminar con su sufrimiento, así como el nuestro. ¿Sí? Y esto perdón que haga un paréntesis, recuerdo una enseñanza que también la da el Talmud. Si quieres sanarte de una enfermedad, ¿qué hay que hacer? Si alguien recuerda esa parte. Pedir por otra persona. Sí, lo primero que debemos de hacer es buscar a una persona que esté padeciendo la misma enfermedad y pedir por esa persona. Y dice que el Boreolán tiene misericordia de esa persona que pide por otra persona enferma con la misma enfermedad y sana a ambos. Sí. Muy bonita la enseñanza. La aplicación del pasaje. Muchas lecciones espirituales irradian a través de estos versículos. Adquirimos conciencia del propósito global de nuestra existencia, el cual es disminuir y eliminar nuestros rasgos intemperantes de carácter que nos separan de la luz del Creador. Un reconocimiento del impacto que nuestras acciones tienen tanto en nosotros mismos como en toda la humanidad es instilado dentro de nuestra conciencia. Y Malquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Bereshit 14:18. Rabbi Shimon abrió el discurso diciendo: en Shalem también está tu tabernáculo, su tabernáculo. Teilín 76:3. Ven y ve. Cuando el Santísimo, bendito sea Él, quien es el secreto de la Binah, decidió crear el mundo, que es el secreto de Seirampin, que es llamado el mundo, produjo una llama de la iluminación sagrada. Como viento, sopla viento. La llama se oscureció y empezó a arder. Y Él sacó del interior del abismo una gota particular, la cual junto con la llama, Tikkun, la cual juntó con la llama. Con ellas Él creó el mundo, el cual es Seirampin. Él explica que la llama se elevó y fue coronada por la columna izquierda de Binah, y la gota, la cual es la columna central, se elevó y fue coronada con la columna derecha de Binah. Entonces se entrelazaron la derecha y la izquierda repetidamente, intercambiando lugares una con otra. Lo que había descendido ahora ascendía, y lo que había ascendido descendió entonces.
Ambas columnas, la derecha y la izquierda de Binah, se combinaron y Ruach completado se produjo. Esto se refiere a Zeirampin, quien es llamado Ruach y emana de la unión de las dos columnas. Los dos lados emergieron como uno, y el Ruach mismo fue colocado en medio como el aspecto de la columna central. Por lo tanto, el resultado fue 3 columnas, y ellas fueron coronadas una por la otra. Esto es, todas las 3 columnas de Zeirampin fueron coronadas una por la otra. Entonces hubo perfección arriba en Binah y perfeccionó abajo. En Zeirampin el grado fue establecido y el grado de los mojín de Zeirampin fue completado. La primera Hei de Yud Hei Vav Hei, que es Binah, fue coronada con la Vav, la cual es Zeirampin. La Vav de Yud Hei Vav Hei, que es Zeirampin, a su vez fue coronada por la Hei de Yud Hei Vav Hei, que es Binah. Entonces la segunda Hei de Yud Hei Vav Hei, que es la Nukba de Zeirampin, para la Vav de Yud Hei Vav Hei, que es Zeirampin, ascendió y se quedó perfectamente adherida a él por medio de recibir de él los mojín de Binah. Así, y Malquisedec, rey de Shalem, perfecto, y en verdad es él un rey perfecto. Así está escrito acerca de la segunda Hei, la cual es llamada Malquisedec, y Malquisedec, rey de Shalem, porque es ahora seguramente un rey perfecto. Esto significa un rey que gobierna perfectamente. Él pregunta, ¿cuándo es la Nukba de Zeirampin considerada ser un rey perfecto? Y contesta, en Yom Kippur, cuando Malhut asciende y viste a Binah, y cuando todos los rostros brillan, aun el rostro de la Nukba brilla como el rostro de Binah. Y Malquisedec, rey de justicia, puede también ser explicado como una referencia al último mundo, a saber, a la Nukba de Zeirampin, y rey de Shalem para el mundo superior que es Binah. Ellos se adornan uno al otro, significando que el mundo superior fue coronado por el mundo superior. Son inseparables, y los mundos son como uno. Y aún el mundo inferior es enteramente como con el mundo superior. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en que la Nukba de Zeirampin asciende para vestir a Binah, cada grado inferior que asciende a un grado superior se vuelve completamente como este. Por lo tanto, estos dos mundos, los cuales son la Nukba y Binah, se hacen como si fueran el mismo. Sacó pan y vino. Indica que ambos están incluidos. Pan alude a la luz de los Hasadim de la derecha, y vino alude a la iluminación de Jochma desde la izquierda. Por lo tanto, sacó pan y vino para informarnos que las dos iluminaciones existen ahora en Malquisedec, el cual es el secreto de la Nukba cuando ella viste a Binah, y era sacerdote de él, del Dios Supremo, Bereshit 14:18, quien servía al mundo que corresponde a otro mundo, y era sacerdote de el Supremo. Significa que el mundo superior sirve al mundo superior con Hasadim. ¿Por qué? Sacerdote es la derecha, refiriéndose a la luz de Hasadim en la Nukba, y de él, Dios Supremo, es el mundo superior, a saber, Binah. Los sacerdotes, por lo tanto, desean bendecir al mundo. Ven y ve, este mundo inferior que es la Nukba recibe bendiciones cuando es adherido al gran sacerdote, a saber, a la columna derecha de Binah, que es llamada el gran sacerdote. Entonces, y lo bendijo. Significa que después que la Nukba había recibido las bendiciones del gran sacerdote, bendijo a Abraham, como está escrito, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de él, Dios Supremo. Bereshit 14:19.
como lo fue seguramente. Lo mismo se aplica abajo al sacerdote en este mundo. Él debe atar nudos, a saber, meditar como es explicado aquí, para bendecir este lugar, a saber, la Nubá de Zeirampín, para que ella pueda ser adherida a los Hasadín del lado derecho de Biná. Así ambos mundos, la Nubá y Biná, son unidos como uno. Poquito de lectura para el alma. Hay otro tema que está en esta parashá, también en el versículo 1-2. La obligación de difundir el nombre de Dios en el mundo. Dios le ordena a Abraham que se vaya de su tierra y le promete que a cambio lo bendecirá y le dará riquezas, hijos, honor y fama. Y así fue, el nombre de Abraham se hizo famoso de una punta a la otra del mundo. Pero ¿acaso Abraham buscaba fama? Sin ninguna duda, una persona del nivel de Abraham no buscaba honor ni fama. Podemos preguntarnos aún más, ¿por qué era una prueba irse de su casa si Hashem le estaba prometiendo que le daría grandes bendiciones? Porque, como sabemos, esta fue una de las 10 pruebas a las que sometió a Abraham. Tanjumá Lech Lejá, capítulo 3. ¿Cuál es la prueba si se le estaba prometiendo a cambio un pago tan grande? Con ayuda del cielo, logré entender esto en la misma dirección que explica el Maguen David, uno de los cabalistas de Marruecos, quien dice así: todo judío fue creado a imagen de Hashem, y su alma fue tomada de los lugares más elevados. Todos los días bendecimos que no me has hecho goy. Pero la bendición también podría haber sido formulada de otra manera. Por ejemplo, bendito seas que me hiciste judío. Porque tal vez podríamos temer que la formulación negativa despertara el odio de los pueblos. Entonces, ¿por qué no pronunciarla de manera positiva? Me parece que debido a que hay judíos que se comportan como goyim, si ellos bendijeran diciendo que me hiciste judío, sería una bendición en vano, una verajá levatalá, ya que su forma de conducirse en la vida provoca que pierdan el nivel que tenían originalmente, y el nombre de Dios ya no se une a ellos. Por esta razón bendecimos diciendo que no me hiciste goy, para que no sea una verajá levatalá. Esto también implica que Dios le prometió a Abraham, Avinu, honor y grandeza, y no lo consideramos como algo malo, a pesar de que estas cosas por lo general acarrean consecuencias no tan buenas. Por el contrario, Dios le promete a Abraham que justamente estas cosas le permitirán ir por el mundo cumpliendo la voluntad divina de engrandecer el nombre de Dios y al mismo tiempo difundiendo su propio nombre. Esto se debe a que Abraham lleva sobre su nombre el nombre de Dios. Tal como está escrito, al nombre Abraham se le agregó una letra Hei, convirtiéndose en Abraham. Es decir, que el honor que recibió Abraham es consecuencia del honor de Dios en el mundo y no un honor que lleva al orgullo personal. Con respecto a la segunda pregunta, es decir, ¿en qué radica la prueba si se le estaba prometiendo una recompensa enorme? Tenemos que contestar que la dificultad radica en el hecho mismo de engrandecer y enaltecer el nombre de Dios a pesar de todas las dificultades. Abraham dijo: ¿quién soy yo? ¿De dónde voy a sacar las fuerzas necesarias para hacerlo? Yo no soy más que polvo y cenizas. ¿De dónde voy a sacar el coraje y la valentía para cumplir debidamente mi misión? Y aquí es donde Dios puso a prueba a Abraham, al ver que de qué manera lograba cumplir con la meta encomendada, es decir, difundir el honor de Dios en el mundo. Y recuerdo estas palabras que él menciona, que él es polvo.
y cenizas vienen de las 2 veces que lo quisieron a él matar. ¿Sí? Creo que está en la parashá que subimos, ¿verdad? Y recuerdo que dice que si Nimrod, ¿verdad?, lo hubiese calcinado en el horno, pues él hubiese hecho cenizas de Abraham, ya. Y que si lo hubieran tratado si lo hubieran aniquilado en las guerras que tuvo con los reyes, pues hubiese ido a la tierra y se hubiese convertido en polvo. Muy bonita la enseñanza que habla acerca de esas palabras que declaró. En esta parashá, si nos queda un poco de tiempo, ya solo nos quedan 8 minutos, voy a tratar de leer un poco acerca de esto. 2 pactos en esta parashá. El tema que domina en la porción de la Torá de Lej Lejá es la celebración de los 2 pactos que Dios realizó con Abraham. Básicamente, un convenio es un acto suprarracional de conexión, donde las partes acuerdan ser leales y perdonarse mutuamente ante cualquier circunstancia, incluso cuando en el plano consciente una de las partes tiene una actitud negativa. Así leemos esta semana que Hashem hace un primer pacto con Abraham, por el cual le otorga la herencia de la tierra de Israel, y luego otro que es el pacto de la circuncisión. Pacto de las partes. En los tiempos antiguos, un método muy común de realizar un convenio era sacrificar uno o varios animales y cortarlos en varios pedazos, luego de lo cual los participantes de acuerdo caminaban entre esas partes como señal de aceptación y compromiso. En el primer pacto con Hashem, llamado el pacto de las piezas, Abraham caminó entre las piezas del animal que había sacrificado y trozado, junto con una antorcha enviada divinamente. En este pacto, Hashem le prometió darle la tierra de Israel a Abraham y a sus descendientes. Pacto de la circuncisión. En este otro pacto, Hashem le ordena a Abraham circuncidarse a él y a sus descendientes varones. Explican nuestros sabios que este es el pacto por el cual Hashem elige el cuerpo judío, que se habría de transformar en algo único y especial por su santidad, nada menos que un recipiente para el alma, parte de Hashem en lo alto. Por supuesto, sabemos que de las mujeres judías no se requiere ningún pacto físico debido a que ya están circuncidadas espiritualmente. En el mismo acto, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham y la esposa de Sarai por Sará. Se explica en Kabbalah que el secreto del cambio de los nombres es que la yud del valor numérico 10 de Sarai se desdobló en 2 hei de valor numérico 5, una de las cuales le fue otorgada a Abraham. Así ambos entraron simultáneamente al pacto de la circuncisión, perfeccionándose mutuamente. El único, singular y perfecto. Esto es un poquito también para el alma. Abraham es el primer judío, el primer creyente, a quien Hashem llamó el único. Con este ser especial, Hashem eligió realizar 2 pactos que, como veremos, tienen como objetivo al uno y a su consumación. En el pacto de las partes, la palabra Brit, pacto, aparece solo una vez. Su esencia es de algo singular, el punto de la singularidad de la tierra de Israel. En el pacto de la circuncisión, por su parte, el Brit aparece 13 veces. El valor numérico de la palabra Ejad, 1. 13 es la expresión completa de 1. Este pacto trae el punto singular del pacto de la tierra de Israel a su máxima expresión y consumación en la carne santificada del judío. Para el alma, la Torá tiene valor numérico 3, Noach tiene valor numérico 7 y la circuncisión tiene valor numérico 13. Baruch Hashem, dejamos a Shoshana para la barajá del final de la Torá.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natav etoheinu. Baruch atah Adonai nod